tal amigos de Somos Chivas, la verdad no oficial? Pues estamos nuevamente aquí para platicar acerca de otro tema más. Ahora acompaña a Mercedes con este 10º aniversario que estamos abordando diferentes temáticas que hemos platicado, hemos analizado, hemos reflexionado durante estos 10 años y desde luego que han impactado en lo que ha sido la vida del fútbol mexicano, en el caso de la brillante Liga MX, un tema que no podemos ocultar, que no se puede soslayar, que no se puede echar debajo de la alfombra, como las familias disfuncionales lo hacen, que es el de la violencia de la Liga MX, estimada Mercedes, que es un asunto recurrente que hemos tenido, ¿no? Pues sí, efectivamente es un tema recurrente. Pues comenzamos también con las primeras jornadas de este proyecto, de este canal. Y justamente el primer video que grabamos sobre la violencia fue un enfrentamiento entre aficionados de León y de Chivas, allá no me acuerdo si fue 14 o 15 de septiembre, 14 de septiembre de 2012, que estaba un conato de bronca donde hubo heridos, hubo camiones dañados y un herido de bala que bueno, no fue de gravedad, fue en el hombro, nada que lamentar, pero que suscitó que hubiera una revancha en el siguiente torneo que fue el Clausura 2013, donde hubo autobuses apedreados, que ni siquiera era con asistentes ahí en el autobús con aficionados a ninguno de los equipos de Chivas ni de León, por el simple hecho de verlos que pasaban por ahí del Estadio Akron, fueron apedreados. Y pues eso ha ocurrido de manera, digo, no cada jornada, pero sí de manera constante en estos 10 años de lo que llamamos de la Liga MX, que fue uno de los puntos que prometieron erradicar cuando inició este proyecto de tener una liga con mejoras para tener un mejor fútbol, un mejor espectáculo. Pero pues bueno, la última situación muy grave fue la que ya hemos mencionado en bastantes ocasiones, que fue el enfrentamiento entre aficionados de Querétaro y de Atlas. Pero a lo largo de estos 10 años ha habido diferentes situaciones violentas. El año pasado, una vez que se abrieron las puertas a la afición, comenzaron también a darse conatos de bronca dentro y fuera del estadio. Y ahora, bueno, pues también ya está sucediendo afuera de los entrenamientos de los equipos, esperarlos, de utilizar sin una violencia física, sin una violencia simbólica. Y bueno, yo también trasladarse esto a redes sociales, ¿no? Así que bueno, de esto vamos a hablar a lo largo de este video, que esperemos que podamos sacar una buena conclusión y que pues reflexionemos de lo que está aconteciendo en estos 10 años de Liga MX con la violencia, que era, insisto, algo que ellos pretendían erradicar y a la fecha esto no ha pasado. Sí, mira, yo creo que tenemos que partir de nuestras profesiones, Mercedes, en términos de lo que significa el análisis de lo que es la violencia en el fútbol a través de lo que es tu expertise, que es la sociología, y en mi caso, desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Desde lo social y lo individual. Y yo sí quiero poner en la mesa de la reflexión con todos los chivas hermanos, chivas hermanas, el asunto de que como entes, como Homo sapiens, grado plus, de la especie, seguimos siendo Homo sapiens muy primitivos. O sea, no hay manera, no hay manera de justificar que en pleno siglo XXI tengamos la guerra que se está viviendo, por ejemplo, actualmente por parte de Rusia, y que pues obviamente lo que bosqueja es que no importa en qué siglo vivamos, los Homo sapiens somos seres que nos gusta atentar contra la propia especie. Somos una de las pocas especies que tenemos esta capacidad de inteligencia, de reflexión, que somos capaces de analizar el pasado, de visualizar el futuro, de vivir el presente, pero de todas maneras eso es intrascendente porque podemos generar guerras, podemos contaminar nuestro medio ambiente, podemos atentar en contra de la naturaleza y podemos generar violencia como la que tenemos en el mundo y específicamente en nuestro país, en donde yo siempre he afirmado que somos
los mexicas, unos seres que nos encanta utilizar la violencia como un método de control para la obtención del poder, para sobajar, para minimizar al adversario, y de cualquier tipo, Mercedes. Entonces, dentro de este contexto internacional, en este contexto nacional, nos damos cuenta de que cuando existen este tipo de actividades colectivas, como en el fútbol, no solamente en México, pues lo vivimos tan fuerte en Europa que la liga inglesa tuvo que poner mucha atención y mucha vigilancia y muchos protocolos de seguridad para tratar de erradicarla, y poco a poco lo fueron haciendo a través de ir evitando que los grandes consorcios, porque se volvieron consorcios de las barras de los equipos, las fueron desarticulando. Lo mismo ha pasado en Sudamérica, específicamente en Argentina, y ahora en México, con esta situación que relatas. Nosotros teníamos 2 meses prácticamente, abrimos el 16 de julio el canal, y a 2 meses se presenta este enfrentamiento entre hinchas de Chivas y de León, pero ha sido de manera recurrente, por eso quisimos abordar este tema, ha sido de manera recurrente en la Liga MX, en donde la intención de tener toda una experiencia, como ahora se le llama la mercadotecnia deportiva, Mercedes, la experiencia de vivir en el estadio, el fútbol, pues sí, pues es una experiencia nada agradable cuando vimos lo que pasó apenas hace 6 meses, 7 meses en Querétaro, y que eso fue realmente algo drástico, y más allá de lo que digan de que fue todo un plan maquiavélico y que ahí había infiltrados y que posiblemente hasta gente de la delincuencia organizada, lo cierto es que la Liga MX le ha quedado a deber a la afición una experiencia segura, una experiencia, primero, a buen precio, segura, con buen espectáculo, en donde se supondría que es lo que nos tratan de vender como si fuéramos a Disneylandia, ¿no, Mercedes? Que es una experiencia completamente única, donde vas a instalaciones de primer nivel y tienes todo esto. Así que, desde esa perspectiva, ¿cómo ves, Mercedes, esto que apunto en el sentido, primero como especie, y que pues de alguna u otra manera todos estos colectivos pues van haciendo todo esto, y ahorita hablaremos de las diferentes fases de la violencia del fútbol, porque bien lo relatas, ya no solamente es en el estadio, fíjate, va desde previo al juego, durante el juego, después del juego, e incluso en espacios como estos que no tienen nada que ver ya, entre comillas, de manera directa con el espectáculo, pero que en recibimientos de los clubes o en sus propias instalaciones se está volviendo un asunto de violencia en contra de los trabajadores. Pues sí, efectivamente, ¿no? Como bien relatas, pues sí somos una especie que por más que hacemos intentos para vivir de manera civilizada, pues no se ha logrado erradicar ciertas cosas. Y una de ellas, bueno, pues son los espectáculos deportivos y concretamente el fútbol, ¿no? Digo, no sé si en algún otro deporte, no recuerdo que haya una situación lamentable como el fútbol americano, el béisbol, básquetbol, pero el fútbol, pues sí tiene estas situaciones de violencia, ¿no? Y violencia creo que en esa hemos participado todos, no, nadie puede decir, no son las barras, o los jugadores, o no, creo que todos como aficionados, como árbitros, como jugadores, como medios de comunicación que también contribuyen mucho a esta situación de la violencia, que pues como tú bien dijiste al principio, ¿no? Hay las familias de buen nombre, ahí tratan de esconder bajo de la alfombra situaciones violentas, pues sí también lo que hace aquí en México, ¿no? O sea, estas situaciones que yo narro, o sea, no han pasado en televisión, o situaciones, como dices, fuera ya del estadio, el estacionamiento, en rumbo al mismo, pues se han citado situaciones violentas, que han habido heridos, pero pues bueno, como sociedad, pues creo que esa parte no hemos cumplido todos, creo que a pesar de los esfuerzos que se hagan, creo que no se hacen del todo lo necesario. Son nada más situaciones paliativas que de momento cuando surge un brote como lo que ocurrió en Querétaro, como lo que ocurrió, lo que ya narré en León, pues de inmediato, ¿no? Vamos a endurecer, vamos a prohibir que entren las barras, en fin, una serie de cosas que
que a 10 años no ha cambiado esa situación, ¿no? Y como tú mencionas lo de la mercadotecnia, que bueno, pues lo que le importa a ellos pues es vender, digo, es parte ¿no? Que tienen que vender, y no importa lo que hagas, lo que digas, aquí el meollo del asunto es que tenemos que consumir, tenemos que ir al estadio, tenemos que ir a comprar las playeras, tenemos que comprar una televisión, perdón, bueno, un sistema de televisión de paga, un streaming, consumir, consumir, consumir. O sea, ese es como aficionado lo que nos ofrecen. Y pues es una estación que poco a poco se ha ido desbordando. Ya no ha sido controlada eso de que ya no se va a permitir la entrada a las barras, pero bueno, es una estación de violencia que antes no eran espacios seguros, eran unos espacios donde, pues debido a las situaciones que estaban, ahora pues ha modificado la cuestión de la seguridad, que finalmente pues se sigue viendo rebasada, ¿no? Digo, por ejemplo, yo cuando iba a los principios de la década de los 2000 al estadio, no había esta situación de que te revisaran, no había muchos elementos de seguridad, no había seguridad privada, había los cargados de ahí del Estadio Azteca, o sea, es más, hasta puedes entrar con cámaras fotográficas, hasta con tus tortas puedes entrar, banderas con palos de madera, y bueno, pues pues se daban ahí los conatos de bronca, porque también hay que agregarle que pues se permite, ¿no? O sea, no te dejan entrar tus tortas, pero pues sí puedes consumir ahí alcohol, ¿no? Que es algo que inhibe, bueno, no más bien desinhibe a las personas y pues se pueden dar situaciones de violencia, ¿no? Eso ha ido modificándose porque pues tenemos que ver un espectáculo de manera pacífica y tranquila mientras ahí abajo pues estén peleando los jugadores. Entonces, digo, creo que todos somos partícipes de esta situación de violencia, ¿no? Como grupo, como sociedad, como parte del fútbol, hemos contribuido a que pues no se haya erradicado la violencia del todo en el espectáculo del fútbol. Ahora, creo que dentro del análisis en este contexto general, podríamos ir hablando específicamente de cada uno de los actores, ¿no? Como bien señalaste, hay varios que existen. Creo que una responsabilidad primordial le toca a los organizadores del espectáculo. Sabemos que, por ejemplo, tú que te encanta ir a los conciertos, Mercedes, quien se hace responsable de esta organización de eventos masivos, pues es la empresa en cuestión y es quien asume la responsabilidad de lo que acontezca ahí. Hemos visto tragedias en donde en algunos conciertos se han caído las gradas, se ha caído el escenario, y siempre buscan a los organizadores para poderles fincar responsabilidades. A diferencia del fútbol, en el fútbol la federación es intocable y los dueños de los equipos son intocables. Lo hemos visto de manera recurrente. A lo más a que ha llegado Mercedes es precisamente a lo que es la cancelación de algunos partidos, el jugar a puerta cerrada, supuestamente donde les duele, que es la parte financiera, pero esto es lo que ha pasado con ellos. No hay una sola remisión, bueno, ni siquiera al juez cívico de los organizadores, porque al final alguien cumple esa función. Obviamente, en el club de nuestros amores, pues no van a meter a la cárcel o al juez cívico a Mauri Vergara, porque pues él descarga esa responsabilidad en alguien encargado del asunto que tiene que ser en este caso el responsable del estadio, ¿no? Pero ni siquiera a estos administradores de los estadios o al responsable de la organización del evento se le toca ni con el pétalo de una rosa. Entonces, si quieres, vamos analizando cada uno de los actores. En ese sentido, me parece que las autoridades son medrosas. Apenas vamos a esperar a que en estos días ya se cumpla el mes que el presidente López Obrador dijo que iba a ser para darle un tiempo a la investigación que están haciendo para lo que fue a presentar uno de los periodistas que puso y exhibió el asunto de la corrupción en el fútbol, pero en realidad todas las administraciones, no importa de qué partido político, le tienen un pavor a meterse con la Federación Mexicana de Fútbol, Mercedes. Sí, pues sí, como bien comentas, ¿no? O sea, retomando lo que acabas de decir de los conciertos, pues sí, también tuvieron que pasar situaciones trágicas, ¿no? Por sobrecupo, por sobreventa de boletos, por una mala organización,
una mala seguridad, y ya se ha ido mejorando todo ese tipo de situaciones y que bueno, pues hasta la fecha pues no se recuerda algún evento musical donde haya habido una tragedia. Digo, ha habido situaciones por ahí, pero que no han pasado justamente de una mala organización y como tú dices, pues van sobre la empresa, ni siquiera van contra los artistas, ¿no? Porque son contratados, ellos presentan, hacen su show, pero ya la parte de la seguridad, todo eso, bueno, pues ya pues corresponde a quien haya organizado. Y pues sí, como bien comentan, ¿no? O sea, retomando también lo del fútbol, que sí han habido mejoras, pero no han sido las suficientes para acabar con esto. Y pues hasta la fecha no han habido detenidos, más que los únicos detenidos son eh, pues aficionados, por llamarla así, ¿no? Porque ni siquiera nos consta que esos que hayan sido detenidos en cualquier situación que haya sido violenta, ¿no? En Querétaro, en cualquier otro momento trágico, o sea, ni siquiera nos consta que esos que detuvieron efectivamente hayan participado en esos actos de violencia, ¿no? Simplemente vimos que agarraron algunos y los presentan como si fueran unos criminales, unos sicarios, y al final se olvidan, ¿no? Y eso no nos consta que efectivamente ellos hayan participado ahí, y bueno, pues ya queda decir de los dirigentes. En Querétaro nada más lo que ocurrió fue quitar a los que habían administrado ahí el equipo, se lo regresan a los dueños actuales, suspendieron a algunos servidores públicos de sus cargos, detuvieron a algunas personas que, bueno, ellos dicen, en argumentado, han presentado pruebas que dicen que ellos ni siquiera estuvieron en el estadio, nada más porque subieron una fotografía de que iban al Querétaro, ya eso fue razón suficiente para haberlos aprendido. En fin, o sea, no hay nadie que ni siquiera esté consignado, como dices, ni siquiera en el juez cívico, que haya recibido alguna sentencia. Y efectivamente, ¿no? Pues la complicidad que existe entre las autoridades, ¿no? Entre la Federación Mexicana de Fútbol, y no en vano, pues tienen ahí en la Liga MX a un presidente que fue primero político, fue servidor público y ahora ya, por el simple hecho de ser aficionado al fútbol, le dieron la presidencia de la Liga MX, ¿no? Que presentó una propuesta para erradicar la violencia en el fútbol, que bueno, que de nada ha servido, ¿no? Desde que llegó, pues justamente se suscitó lo que aconteció allá en Querétaro, y pues no, la verdad, no podemos ir a alguien que haya cumplido una sentencia, pues por llamarle castigo, por estas situaciones delictivas, así que pues no pasa nada en ese sentido, como siempre en muchísimas situaciones que hay en este país, el fútbol no es la excepción y no pasa nada, ¿no? O sea, el momento pues es un escándalo, y detienen a algunas personas que después son puestas en libertad y no pasa nada porque a la siguiente semana, a las siguientes jornadas, sigue aconteciendo lo mismo, ¿no? Así que, pues hasta la fecha no hay nadie consignado por este hecho de violencia que ha transcurrido en estos 10 años. Luego, otros de los actores, hablabas tú de la estructura deportiva y desde luego que estamos señalando a los jugadores y a los árbitros, que también pues, le ponen su granito de arena, estimulados, y hablaremos de los medios de comunicación, pero primero vamos con la situación de los jugadores. Hace mucho tiempo, Mercedes, que ya no hay madrazos en el terreno de juego en los partidos relevantes. O sea, ya aquella bronca entre Chivas y América que se pegaron con todo, cuando Chivas eliminó al América en una semifinal, y que aunque Roberto Gómez Junco lo niega, digo, ahora ya con el paso de los años, con su edad y su intelecto, quiere negar algo que hizo realmente en pleno uso de conciencia, que él incentivó, él fue, ahí están los videos, y he escuchado a diferentes actores de ese momento, entre ellos a Demetrio Madero, todos acusan que fue Roberto Gómez Junco el que se fue a burlar de ese gol, que luego generó esa terrible bronca. Bueno, fíjate, ni siquiera en ese momento con esa bronca se generó tanta violencia en las tribunas como en otros momentos, sin violencia en el terreno de juego, que se traslada precisamente a un asunto de agresiones en los estadios. Entonces, creo que los jugadores han ido poco a poco entendiendo esto y ya no hay este tipo de situaciones. Sí, de repente algún conato, de repente algunas entradas fuertes, pero creo que en relación con los jugadores, y que luego lo vamos a retomar en otro momento, lo más
que estimula la agresión de las aficiones es el señalamiento permanente de que no le echan ganas, de que están tendiendo la cama, de que son unos flojos, de que no tienen un buen desempeño, de que se la pasan de indisciplinados, de que están en los antros. Eso genera en la afición una forma de visualizar las cosas que quisieran tener a los jugadores ahí para darles 2, 3 pinches cachetadas y reprenderlos y exigirles, y entonces por qué, ahora sabemos por qué no rinde. Eso que es realmente el hecho que en las últimas bueno, en los últimos tiempos es lo que ha motivado precisamente la agresión de los aficionados, pero en realidad ellos, los jugadores, no han ya generado este tipo de violencia. Y en el caso de los árbitros, se han equivocado, pero tampoco han desatado grandes problemas, como en su momento sí se llegó a dar en el fútbol mexicano. Bueno, en el fútbol mexicano existe en la historia la quema de un estadio que fue el antiguo estadio de la Asturias, con don Fernando Marcos como árbitro. O sea, eso sí generó esa situación. Entonces, la realidad es esa, Mercedes. Creo que desde abajo de los actores del espectáculo sí se ha mantenido con mayor mesura el asunto, y ellos ya no han sido los estimulantes que pudiéramos imputarles este tipo de cuestiones. Bueno, así violencia como tal, ¿no? Ya como bien lo mencionas, ¿no? Los conatos de bronca. Y que fíjate que hasta, bueno, pues depende de qué época estés viviendo, pues hasta se romantiza, ¿no? Ay, antes sí se peleaban, antes sí daban todo, o sea, como que quisiéramos ver que se golpearan entre los jugadores, y cuando vemos que se están abrazando, intercambiando playeras, están ahí besándose y todo, eso nos molesta mucho. No, ¿por qué? O sea, cuando tiene que ser como enemigos, ¿no? Como estamos en una guerra, y aquí lo hemos dicho, o sea, a lo mejor, o sea, en la cancha sí tienen que ser adversarios, y fuera de él, pues pueden ser grandes amigos, pueden ser compadres, pero igual hay gente que quisiera ver ese tipo de situaciones violentas, y que si eso ocurriera en este momento, se puede trasladar a la tribuna. Y entonces ahora sí ya no vamos a decir que son las barras, o sea, puede ser cualquier aficionado que, pues viendo que su equipo está golpeándose con el rival, pues eso puede contagiar a la afición. Pero fíjate que, o sea, la violencia física como tal, ¿no? Y ahorita que tú comentabas los estimulantes, ¿no? Que puede haber, ya no es esa violencia física, pero sí es como una violencia simbólica. Por ejemplo, ahorita que mencionabas eso, Quiñones, cuando nos festeja un gol, cuando nos festeja un gol ahí en un clásico tapatío, que con esa anotación de él, pues ellos ganan, pero es una seña así como que pues me la pelan, ¿no? Entonces eso hace que la afición se enardezca, que se empiecen a meter con ellos. O sea, como tú comentas, bueno, ya el jugador primero se confronta, pero ahora ya es como que la agresión simbólica entre la afición rival, y que, bueno, pues esto contribuye más al encono, ¿no? A la molestia de la afición, y que desgraciadamente en este tipo de clásicos casi siempre, digo, yo nada más fui uno, y yo comento, no vi, pero no porque yo donde pasé no haya ocurrido, no quiere decir que no aconteció una situación de violencia en un clásico tapatío, ¿no? Y aquí comentábamos, o sea, no tenía mucho lo que ha pasado con el Atlas Querétaro, y este tipo de situaciones de violencia simbólica, o sea, quiere decir que pues no hemos aprendido mucho, ¿no? Como tú dices, a lo mejor ya en golpes entre ellos no lo hay, pero confrontarte, señas de ponerte así, enseñar el escudo, bueno, a lo mejor eso no es tan grave, ¿no? Decir, bueno, yo defiendo este escudo y demuestro que pues, es el mejor equipo, ¿no? Pero ya hacer señas, y que de igual manera la afición no tiene tampoco mucho, como 2 semanas, ¿no? Que fueron agredidos los jugadores de Pumas, que les aventaron vasos, que fue por eso que la mayoría de los estadios, menos en el CU, que no quieren poner el túnel, que le llaman el gusano, pues por eso está un túnel protegiendo a los jugadores que van rumbo a los vestidores. Así que, pues sí, es una situación que ya se ha calmado, que afortunadamente ya no vemos ese tipo de cuestiones violentas, pero ya ahora ya es de entre los jugadores a la afición, o de la afición Pero, hacia los jugadores. Más ahorita pero, va, sí, dime. perdón, Mercedes, pero te voy a poner, ahorita que estás comentando eso, quiero poner 3 ejemplos para que la gente más o menos nos demos una idea.
de cómo de repente los resortes agresivos que cada quien tenemos, porque recordemos que todos somos unos asesinos en potencia, basta que se dé las condiciones para que respondas a estas circunstancias, es decir, tenemos unos instintos que se llama el tanatos, ¿no? Y que es obviamente, pues cuando alguien ve que a lo mejor los que tenemos hijos o tenemos nietos están en peligro, pues eres capaz, dice un dicho, de matar por tus hijos, ¿no? Pongo 3 ejemplos para que más o menos identifiquemos cómo de repente reaccionamos. América le mete 7-0 a Cruz Azul. Y la afición lo que quería es que cuando menos le dieran un patadón, ¿no? A los jugadores de la América, es decir, decían que pocos huevos. La manera como enfrentaron a sus jugadores un día después, en donde decían que no le echaban huevos, que no valoraban esa camiseta, que no tenían esta participación, ¿no? O sea, el querer a tu camiseta es impedir que te goleen, o si te están goleando, pues cuando menos unos madrazos que se lleven los adversarios, ¿no? Ejemplo número 1. Ejemplo número 2. Chivas le anota un gol con más de 20 toques al equipo de Pumas y desde las propias narraciones de los comentaristas estaban diciendo, ya le va a dar, y caso concreto Martinoli, es un taconazo, 2 taconazos, seguramente si intenta el tercero le van a dar un golpe, ¿no? A Alexis Vega. Si vemos el fondo de la jugada, se ve a Leinini que está queriéndose meter a hacer algo porque el toque era grandísimo. O sea, vean ahí ese sobre todo la toma de Chivas TV, que hicieron un video, hasta le pusieron música clásica. Se nota a Leinini cómo está en ese momento, desesperado de ver el toquín que le estaba dando un jugador de Chivas. Y entonces, lo que se espera es, lejos de apelar al fair play, en donde, bueno, pues quita de la pelota de manera lícita, esta belleza de gol, lo que querían es que se interrumpiera a base de madrazos. Segundo ejemplo. Y el tercer ejemplo, Mercedes, es, ahorita que comentabas tú, de esta manera, ¿no? Del jugador, de decir, me la pelaste y todo esto. A ver, en las luchas, Mercedes, fíjense nada más, la misma acción, pero con un contenido diferente o con un simbolismo diferente. Los luchadores rudos, cuando llegan y gritan ahí en el espectáculo, ¡ya llegué, pinches nacos! ¿No? ¿Y qué hace la afición? La afición técnica, le mientan la madre, ¿no? Y entonces ya llegó su padre y les hace la seña como si se los fueran a coger, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones, Mercedes, vemos como un mismo acto con 2 aficiones diferentes, uno se toma a una graciosada y la otra se toma como una agresión. Pero el mismo actor, que es el aficionado, que a lo mejor puede ser alguien que va a las luchas y que también va al fútbol, reacciona de manera diferente, ¿no? Entonces, un mismo estímulo, desde la psicología, ¿no? Lo visualizas y dices, ¿por qué un mismo estímulo genera 2 comportamientos distintos? Y tiene que ver con estos simbolismos, Mercedes. Tiene que ver con estos simbolismos. Entonces, yo sí creo que ha disminuido esta parte de los golpes entre los adversarios, pero sí ha ido más en esta ruta de querer mostrar a los jugadores que están con su equipo y para eso representan en su papel este tipo de agresiones ante la afición adversaria, ¿no? Sí, pues ahorita estamos hablando de este tipo de situaciones, ahorita estoy recordando cuando aficionados del Atlas, o barristas más bien, porque no eran aficionados, eran parte de la barra del Atlas, se mete a la cancha aquel 2015 para impedir que siguieran goleando a su equipo en ese clásico tapatío. Y aparte de que querían impedir, o sea, se les veía el rostro así de no, tenemos que meternos para hacer algo para que ya no nos goleen. También fueron a encarar a los jugadores del Atlas. Entonces, como comento, o sea, ya no es entre ellos, ahora ya es entre aficionados y futbolistas. Y lo que comentas de las luchas, pues bueno, es parte del espectáculo, es como una situación teatral, ¿no? De saber que yo voy a salir como rudo y voy a provocar a la afición y cualquier frase o cualquier
gesto. maroma o lo que haga, cualquier gesto, sé que la reacción de la gente pues va a ser en contra, pero pues sí, digo, también me ha tocado ver, ¿no? Que la afición se enardece, ya como se enfrentan entre aficionados y los luchadores, pero ellos saben, ¿no? Va a ser, yo voy a provocar, porque es parte del show, ¿no? O sea, si ya empiezan a hacer otro tipo de lucha, pues la gente se aburre y empieza. Se va un poco ahí, ¿no? Es parte de lo que pasa en la lucha libre. Y bueno, de este lado, pues están enfrentándose, ¿no? Dos equipos. Sí, Sí, adelante, es que sí, ya, de repente te eh, friseaste. sí, sí me quedé friciada aquí. Sí, o sea, pues comentamos, ¿no? Ya ahora este tipo de violencias que se están suscitando ya entre aficionados con los jugadores, y como tú bien dices, ¿no? O sea, si Lirino hubiera sido capaz de meterse ahí, pero ya ha sucedido, o sea, esa invasión a la cancha que ocurrió precisamente para impedir que siguieran goleando a tu equipo, y bueno, Sí, vamos a hacer aquí modificar. sí, ahí te volvés a frisear. Si quieres, quita la imagen para que sigas con el audio, Mercedes. Y sí, estamos hablando de abuso desde hace muchos ayeres, ¿no? Sí, ahí estás. Desde hace muchos ayeres, recordemos a Nacho Treyes, en paz descanse, un icónico entrenador que aventaba los balones al terreno de juego para impedir que continuara el mismo. Estamos recordando, por ejemplo, a Javier Aguirre cuando en una eliminatoria le metió la pierna a un adversario. Me parece que fue un jugador de Estados Unidos, o no me acuerdo bien de la selección, que también ahí lo intentó, ¿no? Y así podríamos estar hablando de diferentes actos, pero bueno, yo sí creo que los actores directos, que los jugadores y los árbitros están, en este momento no han sido los incentivadores de esta violencia. Y bueno, y vamos con la otra parte de la cadena, que es la afición, ¿no? La afición que lamentablemente la afición se convirtió en barristas, estas barras que tienen muchas cosas positivas, pero una de las cosas negativas y la peor que puede existir en un colectivo es la ser generadora de violencia. Ninguna de las barras, lo dijimos aquí y lo sostenemos, ninguna de las barras de todos los equipos puede decir que no han generado violencia. O sea, todas han generado violencia en alguno de los tiempos. Y el asunto es que vimos como ahorita en Chivas ya se había de alguna otra manera erradicado, volvimos a ver cómo vuelven a aparecer ahora en el estadio Akron, Mercedes. La del Atlas estaba suspendida, vimos cómo participó en la final, y bueno, pues se hacen güeyes la federación, ¿no? Entonces, mientras no desaparezcan estos grupos de animación, estas barras, Mercedes, creo que lo que podemos pronosticar es que continuará la violencia nuevamente en la Liga MX, a pesar de los protocolos que quieran poner, porque la cultura, estamos hablando de cómo es el comportamiento en lo individual, pero cuando se genera la cultura colectiva a través de estos grupos, forma parte del desempeño de ellos. Vimos lo que sucedió con los hooligans, vemos lo que sucede con las barras argentinas. El asunto no es el tratar de regularlas, el asunto es que no deben de existir, so pena de tener entonces la violencia de manera permanente y reiterada. Eso es así, no hay que darle tantas vueltas. En 10 años no la quisieron desactivar, prefieren tener ahí el colorido, que dicen que entonces el espectáculo. Fíjate, está tan pinche el fútbol que necesitas que el espectáculo esté en las gradas y no esté en el terreno de juego, como sí sucede, por ejemplo, en la Liga Europea, en la Champions League o en la Liga Europea, ¿no? En donde el espectáculo te lo da en el césped los protagonistas principales, que son los jugadores, el árbitro y los directores técnicos. Y acá lo que se necesita es estar con el espectáculo de los cánticos y bla, 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 porque si no, esto no funciona, Mercedes. Y esto, pues obviamente, nos trae como colación, posteriormente lo vamos a hablar como último tema, ya el enfrentamiento de los jugadores y los barristas fuera del terreno de juego. Pero esta parte, Mercedes, creo yo que, no sé si estés de acuerdo, si las barras no se quitan, vamos a tener ese problema. Perdón, Mercedes,
tienes viciado algo está pasando con a ver si desconectas y vuelves a conectar tu micrófono, porque de repente empezó a hacer mucha interferencia. El micrófono de los audífonos ya se escucha mejor. Ahí estás. ¿Ya? Sí. Ok, creo que era el micrófono. Bueno, o sea, el tema de las barras, pues sí, efectivamente, pues son causantes de esta violencia, pero en su esencia, o sea, no es que diga, bueno, participes en una barra y la instrucción es que nos vamos a golpear con los adversarios, bueno, con la barra enemiga. O sea, la esencia no es eso, ¿no? O sea, es alentar de una manera distinta a la como se venía acostumbrando. Y bueno, pues ya las barras ya llevan aquí como más de 20 años. O sea, imagínense, estamos hablando de 20 años en donde pues ya hay generaciones que han nacido con eso y como bien comentan, ¿no? Hay gente que les gusta, que no les gusta el colorido que dan, pero en lo que yo sí no estoy de acuerdo es en las concesiones que se le dan. O sea, yo aquí he comentado que pueden entrar, pueden cantar, brincar, bailar, los cánticos argentinos, cánticos europeos, lo que quieran hacer, pero no se le debe dar ciertas concesiones porque les dan el colorido, o sea, como tú dices, ¿no? Cuando está muy bueno el ambiente en las gradas, pues quiere decir que ahí en el centro de lo que sea, ¿no? Del césped, del ring, de lo que sea, pues quiere decir que no está pasando nada. Por ejemplo, como dicen, es que en el béisbol el ambiente está muy padre. Digo, pues sí, porque estás durmiendo en lo que van a hacer, ahí El cambio la del video. jugada, en fin, digo, como a mí no me gusta el béisbol, pues no sé ni qué estén jugando, a mí se me hace aburridísimo, y por eso el ambiente está muy padre en las gradas, pues porque no está pasando nada ahí en la cancha. Entonces, bueno, pues referente a las barras, pues ya, pues ellas son las protagonistas de esta violencia. Digo, no quiero excusar que el aficionado que no pertenece a ninguna barra o porra o grupo de inversión, como lo quieran llamar, sea alguien que tenga un buen comportamiento, porque a mí me consta que se pelean por todo, ya alcoholizados, pues ya se empiezan a enfrentar con el aficionado del equipo rival, en fin, ya sean estaciones, y o sea, no podemos decir que los buenos son los aficionados y los malos son los barristas, porque también hay barristas que lo único que quieren es apoyar a su equipo, ¿no? Y de una manera diferente, a través de cánticos, de banderas, de la música, pero desafortunadamente pues esto se llegó a viciar y esperemos que no llegue a ser como en Argentina, ¿no? Que ya pues son grupos de choque, que más bien ese es su origen de las barras argentinas, ¿no? Que pertenecían a políticos, a directivos que se convertían en políticos o políticos que se convertían en directivos de equipos de fútbol y bueno, en fin, varias situaciones que se han suscitado con las barras bravas argentinas y que aquí en México, pues por darle un colorido, les dan muchas concesiones. Así que, pues una de ellas es un espacio, una de ellas es el boletaje. Apoyo de camiones. Bueno, apoyo de camiones, pero pues nada más para ellos, porque si preguntas, los que han estado en una barra, ellos pagan su boleto, ellos pagan el autobús, digo, no sé quién se quede, obviamente los líderes pues se quedan ahí con las ganancias, pero aquí lo lamentable es esas situaciones que se han imitado, ¿no? Del famoso aguante, de, de llegar a defender. Es que es en sentido figurado, pero pues lamentablemente hay personas que pues la razón de su existencia pues la tiene un equipo de fútbol. Y fuera de eso no hay nada en su vida, muy triste, ¿no? Que sean personas que tienen oportunidades para estudiar, para trabajar, y que la única razón que le da de su vida pues es el sentido de pertenencia a un grupo, y en este caso es un grupo de animación, por llamarle así, de fútbol. Entonces, pues justamente ellos son los que hacen esta situación de violencia, que, insisto, igual barristas que pues no, ellos se enfocan en ir a alentar, en viajar, pero bueno, pues hay otros que no hacen eso, ¿no? Pero a Y, ver, Mercedes, perdón, es que, a ver, ahorita con la hipótesis o toda esta argumentación que estás dando, me parece muy interesante porque, a ver, el aficionado que no pertenece a una barra no necesariamente no es alguien violento. Y un barrista que participa en una barra no necesariamente es violento. O sea, es algo que tenemos que considerar. Ahora bien, el gran problema, Mercedes, me parece, y yo por eso afirmo que la desaparición de las barras tiene que darse, porque el anonimato que te da un conglomerado
permite precisamente esta situación. Y en un país donde no estamos acostumbrados a la denuncia, porque obviamente no eres capaz de ponerle el dedo a quien aventó un petardo, al quien aventó una moneda, al quien aventó un tornillo, pues obviamente que esto es la impunidad permanente. Es decir, en los dos casos, en la afición que no pertenece a una barra, de todas maneras un aficionado loco, alcoholizado o no, puede generar un acto violento, igual un barrista que en ese caso, amparado dentro de este anonimato, las dos personas ejecutan estos actos violentos, pero como no se hace la denuncia, porque es curioso, la mayoría no quiere hacerlo, pero esa minoría es la que pone en riesgo a la mayoría, ¿no? Aquí el asunto es cómo desactivas esto, porque se ha llegado a ideas tan locas, algunas absurdas y más protagónicas que en la realidad no va a suceder, que es quitar la venta de cerveza, por ejemplo. Ya hay diputadas y diputados que están planteando esto, como si el asunto del alcohol en la venta interna evite que entre gente alcoholizada. Mercedes, lo hemos visto, es gente que no conoce ni el fútbol, que nunca ha estado en un estadio y que hacen propuestas muy pendejas. Vemos cómo a las afueras de los estadios, antes de ingresar, ya la gente ya va a medios chiles, o a veces ya está con chiles completos, porque ya hicieron la carnita asada en el estacionamiento, porque ya se alcoholizaron ahí. Entonces, esto que estabas comentando, Mercedes, creo que es muy relevante, pero entonces, ¿cuál va a ser la solución? Porque al final del día, Mercedes, estos mismos dirigentes de estas barras, luego se convierten en los interlocutores per se. O sea, son ellos los que tienen la posibilidad de ir a hablar con los jugadores, de apretarlos, entre comillas, que es el término que utilizan las barras argentinas, de exigirles, de golpear sus autos o de ponerles huevos en sus autos, en fin, ellos se convierten en interlocutores y precisamente por eso, para evitar esa situación, por ejemplo, a 10 años de distancia fue una de las cosas que nosotros pensamos, Mercedes, el hacer un canal en donde nosotros descargáramos nuestra forma de pensar y sentir al equipo, pero aquí y no en una circunstancia de esta naturaleza, porque con todo el respeto que merecen, y he escuchado a una cantidad importante de diferentes dirigentes de barras, pues ya cuando le dice, pues vamos a debatir, cabrón. O sea, vamos a debatir lo que tú planteas en relación con fundamento de lo que significa el fútbol para todos, especialmente para ti, y estas debilidades de los individuos que se convierten en debilidades colectivas, Mercedes, como bien sabes, pues son lo que precisamente generan y motivan estas mentes que de repente pasan de yo represento a toda la afición, yo represento a toda mi barra, y entonces yo soy el único que puedo mentar madres y el único que puedo agredir a los jugadores, ¿no? Cuando todos los demás no queremos que eso suceda, Mercedes. Sí, efectivamente, ¿no? Es lo que yo comentaba de estas concesiones que se les da de boletaje, de autobuses, de interactuar con los jugadores, de bueno, escuchaba y bueno, estaba viendo un video de que habla de Metro Madero con uno de los barristas y comenta, ¿no? De que, o sea, ellos por qué, o sea, tienen la oportunidad y tienen el derecho de interactuar con los jugadores, o sea, hacen hasta videos con ellos, están ahí en la concentración y tienen que hacer videos para interactuar con la barra. Y es más, ni siquiera son con todos, o sea, como tú bien señalas, con los líderes. Entonces, de la barra, pues solamente los beneficiados, pues son los líderes, o sea, ni siquiera los que pertenecen a ese grupo. Exactamente. Entonces, bueno, ellos se dicen ser el representante de la afición y bueno, pues no, o sea, deberían asumirse como parte de la afición. O sea, hay gente que sí nos gusta el colorido que imponen, que dan los cánticos y que bueno, que ya se quedaron porque decías, bueno, ya que se vayan, no estuvieron las barras, pero ya la gente, como yo mencioné, pues ya llevan 20 años, pues ya se quedaron con esos cánticos, ¿no? O sea, ya empieza la gente por sí misma, y yo digo, se vale, o sea, se vale quien quiera cantar, quien quiera echar una porra, que no quiera hacerlo, pero ese tipo de concesiones, pues justamente le van dando poder a esos líderes, porque, insisto, ni siquiera es a todos los barristas, no creo que estén ahí cientos de jóvenes interactuando
a través de Zoom o no sé de qué medio sea con el equipo. Entonces, bueno, pues erradicarlos creo que sería muy complicado así de tajo, porque se van a sentir, y ese es el temor que tienen los dueños, porque ya les han dado ese poder, que saben que si les fallan, bueno, pues vamos a hacerte destrozos afuera de las instalaciones, destrozos afuera de los estadios. Entonces, es el temor que tienen los dueños de los clubes, ¿no? Porque, bueno, pues yo les di muchísimas concesiones, di playeras, que estuvieran en los entrenamientos, les permití que entraran con sus banderas, y ahora cómo me los quito de encima. Entonces, pues tiene que ser otro tipo de solución para que poco a poco ellos también entren en otra dinámica y se comporten como un aficionado común. Entonces, insisto, digo, si ellos quieren cantar, que lo hagan. Si ellos quieren utilizar la indumentaria que ellos diseñan, que lo hagan. Pero que se les vaya quitando esas concesiones, de que no tienen por qué tener ellos privilegios de estar en un lugar en específico, de tener boletaje, ser ya, de sentirse la voz de la afición, porque eso así se lo han hecho sentir los clubes, los dueños de los clubes, ¿no? No, Y pero pues además, de alguna... pero aquí hemos dicho nosotros en el Uh-huh. canal, esos, o sea, ellos no nos representan, yo no me veo representado en ellos, yo no sé tú, Mercedes, o sea, yo puedo ir participar y meterme ahí y ser parte de esto, pero ellos, ninguno de ellos me representa. Bueno, si no me representa el peje, imagínate, Mercedes. No te representa, sí, efectivamente, no, digo, yo tampoco puedo decir, a lo mejor puedo decir pertenecí o pertenezco o me sumo ahí cuando ellos van al estadio, pero así yo sentir, esta barra a mí me representa, ellos, lo que ellos digan es lo mismo que yo pienso, no, para nada, o sea, no me representan, pero no por eso puedo decir, no me impide participar, pero no darle esa concesión, no, lo que digan ellos es lo La que neta del tiene, planeta. sí, la verdad, ¿no? Y efectivamente, pues uno también puede pararse, yo no necesario ya ser de la barra para pararte afuera del hotel y a lo mejor echarles unas porras, manifestar nuestro apoyo. Así que, bueno, pues Es que, ese es es... que iba para allá, para cerrar ya, ir cerrando este programa, Mercedes, que es la otra parte, la parte que tiene que ver ya de la convivencia de los jugadores con sus aficionados y con sus barras, que es el otro asunto, Mercedes. Tú has participado, has ido tanto con el equipo varonil como con el equipo femenil, estar con ellos, a las serenatas, y no has necesitado el uso de la filia a alguna de las barras, vas como aficionada, participas, ahí estás. Y por otro lado, el asunto ya también de lo que significa el llamado apriete, ¿no? Que lo vimos con los jugadores de Chivas en una concentración acá en la Ciudad de México, lo vimos con los jugadores de Pumas, lo vemos con los jugadores de Cruz Azul, en donde me parece, y yo les preguntaría a todos estos barristas, entonces, ¿qué les parecería que ellos cuando están trabajando, si es que alguno de ellos tiene alguna labor de esta naturaleza, pues vayan y los agredan, ¿no? De esa forma, pues, que es muy distinto el diálogo, y aquí yo lo comentaba cuando vino el apriete de los barristas de Chivas, yo decía, bueno, a ver, por eso no me representas, ni siquiera puedes transmitirle una idea al nene Beltrán correcta. Ni siquiera puedes tú permitirte un diálogo, una discusión, un intercambio de ideas o un debate con los jugadores con conocimiento de lo que es el fútbol, en donde tú puedas hablar de tú a tú con ese jugador sobre el alto rendimiento, sobre el fútbol profesional. ¿Cómo carajos tomas esa atribución de ir y exigir, ¿no? Sí, efectivamente, no es necesario hacer eso, o sea, la afición de Chivas es muy numerosa, insisto, quien quiera organizarse de esa manera lo puede hacer, otra vez en barras familiares, en porros familiares, pero efectivamente, como ellos se atribuyen que son la afición, y hay jugadores que, como comentas, el nene y más jóvenes que dicen, bueno, pues es que así es, ¿no? En la barra y bien los apoya. Chivas tiene afición todo el país, y quien quiera viajar a todos lados lo puede hacer, no es necesario estar en una barra, pero pues como bien comenta, o sea, una vez que ya están con ellos, su único argumento, muy pobre, es que le echan huevos.
Y todo ese, o sea, todo el tiempo lo estuvieron repitiendo en sus cánticos, lo gritaron, cuando estuvieron platicando cara a cara con el nene, con Briseño, eso fue, no, pues es que le echan huevos, y ya decía el nene, pero es que así no, pues es que, pues échale huevos, o sea, eso era todo, o sea, ni siquiera argumentando, oye, bajaste de Tu nivel, rendimiento, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no estás con un buen rendimiento? aquí la gente te está apoyando, siempre que vienes aquí a la capital tienes el apoyo, en fin, otro tipo de plática, pero eso era todo, o sea, están las grabaciones, no estamos aquí mintiendo ni nada, está igual lo que pasó con Cruz Azul, hasta llevaron literalmente huevos, que está carísimo, pero bueno, se dieron el lujo de desperdiciar unos huevos, y ese era todo lo que decían, es que no estás en tu ex equipo, échale huevos, y dile a los otros que le echan huevos o que se vayan. Eso era todo, la verdad. Eso sí, ahí se ven muy pobres en su argumentación futbolística, en donde pues no expresan más allá de que pudieran manifestar otras ideas, ¿no? Y tuvieron la oportunidad de platicar con ellos, ya quisiéramos otros poder platicar porque, como tú dices, ¿no? La interacción es muy rápida, o sea, es de sí, pero un autor, oye, un saludo y hasta ahí. Pero que de bajaron a platicar con ellos y eso es todo lo que platicaron, bueno, pues la verdad ahí se ven en ese sentido, pues una pobreza, ¿no? En cuanto a su apreciación futbolística y en cuanto también a su lenguaje. Bueno, no queremos decir que son todos porque igual me consta que hay gente profesionista, trabajadora, que perteneciente a estos grupos, pero justamente los líderes son los que no tienen este tipo de nivel para debatir en cuanto a fútbol. Así que, pues, como bien comentas, ¿no? Integrarse en un grupo, pertenecer a él, que el sentido de pertenencia te hace a ti meterte en el anonimato y cometer este tipo de situaciones, ¿no? Como dicen que es ir a apretar. Y ojalá esto no se vuelva costumbre porque casualmente cuando han hecho eso han ganado los equipos. Entonces, ojalá que esto no se repita de ir a hacer destrozos, de ir a apretar. Y gente que ni era barrista, que simplemente iba pues a conocerlos y bueno, pues esta situación pues es lamentable y que pues ahuyenta a este tipo de afición que simplemente pues iba a echarles unas porras o por el autógrafo, la foto y que esto pues inhibe, ¿no? La participación de la afición, pero desafortunadamente ellos se asumen como representantes de, o sea, solamente pues si yo represento a mi barra y esto es lo que queremos, ¿no? No decir la afición quiere y cuando eso Y es no es más, así, ¿no? ni siquiera de la barra, de la barra, ¿no? O sea, esa es mi forma de pensar y de actuar, porque seguramente muchos de los barristas no están de acuerdo, ¿no? Bueno, algunos están nada más por inercia, ¿no? Ahora, para finalizar, Mercedes, pregunta, 10 años de la Liga MX con este problema de violencia, ¿qué crees que va a suceder? ¿Que se va a erradicar o vamos a ver todavía algunos otros actos que vamos a tener que lamentar? Y entonces, entre paréntesis, la experiencia del fútbol mexicano va a seguir siendo una experiencia tercermundista y no con la parte de aspiración a tener una liga de alto nivel y de altos vuelos que permita realmente que las nuevas generaciones puedan llevar a sus hijos y hacer crecer finalmente lo que es el mercado. Es curioso, la propia Liga MX, al no disolver la violencia, está atentando contra sus propios intereses, contra su propio mercado de aficionados, Mercedes. Pues en un corto y mediano plazo creo que esto no va a pasar, que se erradique la violencia, porque ya lo comentabas, ¿no? De que no quisieron eh, dejar fuera las barras, pero tampoco tienen un plan como para que haya una situación pacífica, por llamarle así, una convivencia tranquila, que vean el espectáculo, que no haya violencia ni dentro ni fuera del estadio, ni ya en las instalaciones, porque pues no existen realmente los lineamientos generales y que todos los estadios lo lleven a cabo. Aquí en la Ciudad de México ya tiene mucho que no hemos platicado de una situación lamentable porque por iniciativa, por la ley que tiene la Ciudad de México en cuanto a espectáculos deportivos y musicales, tienen su propia ley, entonces la han llevado a cabo. Creo que son muy pocas las situaciones que se han suscitado terribles, eso ya tiene bastante tiempo,
pero desafortunadamente los demás estados no han llevado a cabo el plan que se requiere y que está ahí el manual de protección civil y el manual para el fútbol ahí en la Liga MX, pero no lo llevan a cabo porque eso depende de cada ley de los estados donde están los diferentes estadios de fútbol. Digo, aquí en la Ciudad de México creo que han hecho un buen trabajo, aunque a veces nos sentimos incómodas por las situaciones de revisiones que nos hacen, pero bueno, eso ha evitado que haya tragedias, pero vas a otros estadios de otros estados de la República y como no se tiene un lineamiento general y no se lleva a cabo y tampoco la policía está capacitada para eso, porque eso también lo quería mencionar, que parte de la violencia entre aficionados y barristas, los policías pues lo provocan o lo incitan o porque no están capacitados para este tipo de situaciones y no saben qué hacer y entonces bueno, se dan esas situaciones lamentables, así que como tú bien comentas, pues no van a hacer nada. Ahorita lo importante es que ya salió la camiseta alternativa de México. Lo importante es que ya en unos meses pues, ya estará jugando el Mundial. Los boletos están vendidos para el partido México-Argentina. Eso es lo importante. O sea, lo importante no es el fútbol, no son los espectadores, no son los jugadores. Lo importante es sacar ganancias, aunque estén atentando en contra de su propio espectáculo, pero mientras sigue habiendo dinero que caiga en las arcas, lo que ocurre con la violencia, eso no va a cambiar en el corto y mediano plazo. Pues también parte ahí de la violencia pues son los medios de comunicación que incitan también con sus comentarios a que haya más violencia. Así que lo que hicieron contra el Querétaro pues fue nada más ponerle un curita a una herida que ha quedado abierta durante 10 años y que pues cuando ya hay situaciones muy fuertes, muy lamentables, es cuando pues ya empiezan ahí a querer hacer cosas que no solucionan absolutamente nada, ¿no? Sí, y aquí recomendarle a la afición, a la gente de la Ciudad de México, que cumpla con la ejecución del protocolo, que como bien comenta, somos de las pocas ciudades donde sí existe. De hecho, aquí tenemos una entrevista que hicimos en su momento a uno de los secretarios de Seguridad Pública, que además era Cruz Azulino, y que pues fue muy amplia la entrevista y nos platicó cómo está organizado, y ese protocolo se ha mantenido, Mercedes, no evitó tragedia como la que sucedió y que por eso formó parte de la elaboración de este protocolo, pues las muertes en CU, que no se nos olvide, ya hubo muertes ahí en uno de los túneles de CU. En fin, estamos hablando de eso, la vida y la muerte, Mercedes, en un estadio de fútbol que no debería de ser. Y insisto, quien debe de ser el responsable de darnos todas las garantías son los organizadores del espectáculo, empezando por Mikel Arriola, que es el presidente de la Liga MX, porque es el de manera directa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que ahorita es John de Luisa, y de ahí cada uno de los estadios, cada uno de los equipos que son los responsables de brindarnos toda la seguridad que se requiera para que vayas en plenitud de conciencia, pero con la garantía de que no te va a pasar nada ni a ti ni a la gente con la que vayas. Entonces, pues ahí está, Mercedes. Lastimosamente, la Liga MX, otro de los asuntos pendientes que tiene y que no se ha avanzado prácticamente nada. Y si vemos del conato de bronca que reportamos en el León Chivas al problema mayúsculo que fue lo de Querétaro, la tendencia fue a una violencia desmedida hasta llegar a este asunto, ¿no? Que vimos imágenes atroces, fue terrible lo que vimos ahí en esas imágenes del partido de Querétaro contra el Atlas. Así que, pues, estimada Mercedes, pues creo que la conclusión es, como bien lo señalas, la poca viabilidad de liberar de la violencia los estadios de la Liga MX a la brevedad. Y otro día platicaremos no solamente de la Liga MX de esta primera división, sino que también en la expansión, en la segunda división, en la tercera división y hasta a nivel amateur, pero será tema de otro momento. Así que pues muchísimas gracias, estimada Mercedes, y seguiremos con el recorrido de diferentes temas en estos 10 años que hemos documentado fehacientemente. Así es, pues seguiremos con estos temas y bueno, vamos a seguir atendiendo más situaciones que se dieron a lo largo de estos 10 años del canal. Y bueno, será un tema pendiente hablar
de la violencia que pues desafortunadamente no ha cesado y por el contrario se incrementa más. Así es. Pues muchas gracias a toda la gente, a los chivas hermanos, chivas hermanas que nos hace favor de vernos y a la gente que quizás no es aficionado a Chivas. Es un tema que nos involucra a todas las aficiones de todos los equipos. Pues ahí está para la reflexión, para el análisis, para quien esté de acuerdo o para quien no esté de acuerdo, pues nos pueden dejar ahí sus comentarios respecto a esto que hemos documentado durante estos 10 años. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego.